Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y esto es Ecos de Mirabal, periodismo con visión de género. Mire, hoy voy a hacer un programa especial en esta coyuntura que además pues va a durar un largo tiempo todavía. Voy a hacer un programa especial de los matrimonios igualitarios, sobre el tema de matrimonios igualitarios, que bueno, el tema me voy a referir a matrimonios igualitarios porque así se entiende, así se posicionó el tema, pero tendríamos que hablar de matrimonios y punto. Yo espero que alguna vez, en algunos pocos años, que no pasen tantos, para que el tema de matrimonios igualitarios pase a ser matrimonios no más. Pero bueno, ahorita para entenderle al tema vamos a hablar de matrimonios igualitarios. ¿Desde dónde quiero hacer yo este tema? Antes de entrar en materia, yo quiero explicar cómo voy a hacer el programa para que quede como muy claro. Mire, porque es un tema este de los matrimonios igualitarios que podemos abordar desde muchas vertientes, muchas vertientes, y no alcanzaríamos aquí a abordar tanto. Y además a mí no me interesa abordarlo más que de una vertiente. Hoy lo quiero yo abordar desde la vertiente jurídica, desde las leyes. Le voy a explicar por qué. Mire, generalmente se aborda desde las creencias, desde las creencias religiosas, porque hay muchas creencias, o desde las creencias ideológicas, desde las creencias políticas, ideológicas, filosóficas incluso. Y abordarlo desde las creencias, las que sean, las que usted tenga, es muy apasionante. A mí me gusta, me encanta, yo me apasiono cuando defiendo mis ideas, mis creencias. Digo, ¿quién no se apasiona a la hora de defender sus creencias? Pero entonces me parece que ahorita no es tan pertinente abordar este tema desde las creencias. Hay que abordarlo, ¿eh? Ahorita yo no lo voy a abordar, pero hay que abordarlo porque discutir desde las creencias, discutir desde la ideología, desde la religión, desde la política, desde la filosofía, es bueno, le abona. Constantemente, históricamente hemos estado discutiendo todo, absolutamente desde las creencias. Es bueno, porque es la única manera esta de discutir, de hacer polémica, es la única manera que tenemos de avanzar. La sociedad ha avanzado mucho desde la era de la caverna, desde que éramos cavernícolas hasta ahorita, pues muchísimo, ya fuimos y venimos a la luna, ya pasamos por muchas cosas. Las familias, la forma de hacer familias también ya pasó por muchos. Antes en la monarquía, acuérdese que se casaban entre parientes y se casaban entre familias acordadas antes de que nacieran las personas para poder garantizar los bienes económicos. Bueno, hemos discutido históricamente desde las creencias. Pero entonces resulta que todas las formas de hacer sociedad, las reglas, hay reglas morales y hay reglas jurídicas. Las reglas morales a veces no las entendemos mucho, pero aunque no tengamos reglas jurídicas, luego tenemos reglas morales, reglas de comportamiento. Y mire usted, haga un análisis, esto que le voy a decir está más que comprobado, pero vale la pena reflexionarlo. Los cambios sociales, estas reglas morales, siempre cambian primero y luego después vienen las reglas jurídicas, las leyes, porque las leyes se van adecuando a los cambios sociales, para eso sirven las leyes, para ir en el terreno legal, ir reglamentando los comportamientos. Y estos comportamientos, por eso las leyes se reforman y nacen nuevas, porque estos comportamientos van cambiando, la forma de comportarnos en sociedad va cambiando, históricamente, siempre. Y entonces, pues las leyes van cambiando. El asunto de los matrimonios igualitarios no es un asunto nuevo, es un asunto nuevo en el marco legal, pero no es un asunto nuevo en el terreno práctico, en el terreno del hecho. Las personas que son homosexuales, hombres y mujeres, han vivido en pareja en el mundo, y México y Chihuahua no es la excepción, hace mucho, históricamente también. Y últimamente más, porque estas personas, gracias a muchos avances en derechos humanos, pues han salido del closet, es decir,
muchas personas que son homosexuales, hombres y mujeres, han dicho, sí soy y qué. Porque antes no, les daba miedo, porque justamente la sociedad en estas reglas morales discriminábamos mucho. Lo seguimos discriminando a las personas que son homosexuales. Pero afortunadamente cada vez vamos aceptando, ya casi no hay personas que digan, no, pues que, que, que se vayan a Marte o que no sean, ¿no? La mayoría dice, no, pues respetamos que sean homosexuales, es más, respetamos que vivan juntos en pareja. Vamos cambiando nuestra manera de pensar. Entonces, las personas que son homosexuales, hombres y mujeres, viven en pareja hace mucho, pero mucho, mucho, mucho. Lo que ahorita está en discusión es el asunto legal, el asunto de las leyes. Es una gran discusión en México y es una gran discusión que se tiene que dar en Chihuahua y que se está dando en Chihuahua. ¿Cuál es el antecedente? Bueno, pues el antecedente es que la Suprema Corte de Justicia, que es el máximo órgano legal en México, dijo, sí, las leyes que existan en todo el país, en todos los estados que prohíban a las personas homosexuales casarse, matrimoniarse, son inconstitucionales, anticonstitucionales, discriminatorias. Así es que se friegan todas las leyes civiles, de los registros civiles, etcétera, todas las, y los tienen que casar. Y entonces estas personas lo que empiezan a hacer en una estrategia muy buena, pues es acudir a los amparos y a los registros civil, incluido el registro civil de Chihuahua, pues no le ha quedado otra que casar legalmente, matrimoniar a las parejas. En Chihuahua ya van 97 parejas casadas legalmente en distintos municipios del estado. Las primeras 11 parejas en el 2013 y 2014 fueron vía amparo. Las otras 50 y tantas, el registro civil dijo, bueno, está bien, ahí muere. Pues si van a estar viniendo y viniendo con amparo y me van a obligar, el gobierno del estado, me parece una buena decisión, dijo, está bien, ahí muere, pues ya para qué me hago tarugo y al final pues voy a aceptar matrimoniar a estas parejas. Y entonces el año pasado, ya en el 2015 y en el 2016 ya no necesitan amparo y el registro civil de Chihuahua, sin tener una ley, un reglamento, está casando legalmente a las parejas homosexuales en Chihuahua. 50 y tantas el año pasado y 30 van en este año. 97 van ya. Y entonces lo que ahorita está faltando, la gran polémica ahorita es, porque los están casando. El asunto es que este gobierno y este Congreso del Estado, en los hechos se están casando, pero no hay una ley, se necesita una ley para que se sistematice, para que no sea criterio de quien está ahí en el registro civil o en el gobierno, porque si bien tomaron esta decisión desde el gobierno y desde el Congreso, pues no dieron el paso importante que es hacer una ley. Y entonces ahorita está la gran discusión. Por eso hay presiones de un lado y otro. Hay presiones con marchas, con concentraciones, desde el lado que no quiere que haya esta ley y desde el lado que sí quiere que haya esta ley. Entonces la discusión está en la ley. Y yo digo aquí, lo voy a decir con todas las letras, el reto enorme que tiene el próximo gobierno y la próxima legislatura. Javier Corral Jurado, que es ahorita el gobernador electo, porque este gobierno ya no va a hacer nada, ni el Congreso, ya no tienen chance, ni aunque quisieran. Pero el reto está en el próximo gobierno y en el próximo Congreso, que se pone hiper interesante. ¿Por qué razón? Porque Javier Corral Jurado, que es emanado del PAN, que ganó siendo candidato panista, es un hombre progresista. Es un hombre tan progresista que se alió para ganar con las asociaciones de izquierda de Chihuahua en una alianza ciudadana conformada por organizaciones de izquierda. Y ha prometido Javier Corral en la campaña y ya como gobernador electo grandes cambios. Este asunto de tener un gabinete transversal, primero integrado con paridad de género, hombres y mujeres, pero además que sea transversal, de verdad traer el tema de género, de visión de género al gobierno, de verdad, entre otras cosas, derechos humanos, muchas cosas. Bueno, este tema de los matrimonios igualitarios es un tema de derechos humanos. Vamos a ver,
por eso es un gran reto para Javier Corral. ¿Por qué es un gran reto? Porque me parece que si de él dependiera, me parece, no sé, me parece que a lo mejor lo haría, mandaría una iniciativa, y yo espero que la mande, al Congreso para que se establezcan los matrimonios igualitarios desde la ley. Pero va a tener un Congreso panista, mayoritariamente panista, y el PAN sistemáticamente, como una corriente de derecha, se ha opuesto a los matrimonios igualitarios. Vamos a ver si al PAN en Chihuahua le alcanza la mente, el progreso, los derechos humanos, para poder eventualmente respaldar a un gobierno progresista que sí vaya por los derechos humanos. No está fácil, me parece que va a ser complicado, y entonces las presiones se van a hacer más fuertes en Chihuahua. Me parece que así va a ser, y así va a ser en los próximos meses, e incluso un año, 2 años, no sé qué tanto se dure para que a nivel gobierno, a nivel Congreso, se aborde de manera seria este tema tan importante. Bueno, con esta introducción ahora sí, déjeme presentarle a mis 2 invitados, porque tengo 2 invitados y yo les agradezco muchísimo que vengan y me ayuden a hacer esta reflexión, que insisto, la quiero hacer desde las leyes, desde los derechos humanos, desde lo jurídico. Y bueno, pues ahora sí, yo les agradezco mucho que vengan del Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, este nombrezote tan grande, pero que ya se posicionó como Cheros, la asociación que se llama Cheros, y está conmigo Luis Mendoza, que es su presidente de la asociación, y también está Iram González, que es consejero de esta asociación, que ya han venido otras veces y que está funcionando desde hace un buen rato, que tienen una página de Face, allí en el Face, que la podemos identificar como Cheros, y pues que hacen muchísimo trabajo, activismo, y son ustedes los de los amparos. Y bueno, me interesa mucho que ustedes expliquen de qué se trata esto. Me interesa escuchar su visión, su opinión, su punto de vista, su postura, pues desde el activismo. Si no ando tan mal, ustedes le han apostado al asunto jurídico, quiero que me digan por qué, como estrategia, por eso quizá no se les ve tanto en marchas y esto, sino que han ido por lo difícil, pero lo sustancioso, que es lo jurídico. Bienvenidos, Luis, bienvenido, Iram, y ahora sí que por donde quieran empezarle, y yo les voy siguiendo en este tema tan importante. Estamos en una coyuntura crucial a nivel nacional con esta pues grandes convocatorias y concentraciones desde el otro lado, desde la parte que se opone a los matrimonios igualitarios, ¿no? Bienvenidos. ¿Por dónde empezamos, Iram, Luis? A ver. Bueno, a mí me gustaría empezar haciendo eco de lo que acabas de comentar. Efectivamente, como asociación hemos determinado una estrategia muy específica y hay muchas formas de hacer activismo, hay muchas formas de hacer promotoría de derechos humanos, pero en nuestro caso hemos decidido hacerlo por las vías jurídicas. Son muchas razones, pero las principales tienen que ver con que es un tema de derechos. Efectivamente, no es un tema de opiniones, no es un tema de opinión popular, de qué te gusta más, qué no te gusta, cómo te gustaría que fuera el programa, qué televisión quieres ver, cosas de este tipo, ¿no? Es un tema de derechos humanos y por lo tanto el lugar adecuado son los juzgados, son las salas de justicia, son las salas de los congresos. Entonces es un tema de los juzgados, es un tema jurídico. Por eso nosotros no consideramos que las calles sean precisamente el lugar adecuado. Por otro lado, las calles siempre han sido símbolo para reivindicar o para luchar por derechos, pero no para ir en contra de los derechos. Entonces, por eso también, ¿no? Otra de las cosas es que tampoco queremos caer en este afán, ¿no? de estar viendo a ver quién tiene más brazo, quién tiene más poder, quién convoca más, quién le dijo al otro. No abona ni a nosotros ni a la sociedad en general, porque nosotros también no solo tenemos una responsabilidad ante la comunidad LGBT de Chihuahua, sino también ante la comunidad, o sea, el resto de la comunidad. Es decir, nuestro trabajo tiene que ver para informarles y para sumar a lo que todos juntos hacemos a diario, es decir, hacer crecer la democracia, la justicia, el Estado laico, la paz, la igualdad, la inclusividad. Todos estos grandes valores, estos grandes metarrelatos son los que también nosotros queremos abonar al respecto. Entonces, también por esa razón y también porque no consideramos
que el chantaje social, político, como quieran verlo, sea el camino, sobre todo para garantizar los derechos humanos. Tienen que ser los argumentos jurídicos. Yo por ahí lo dije alguna vez, no necesitamos de chantajes políticos, no necesitamos recurrir a la cultura de la ilegalidad, porque nuestro país cuenta con la Constitución. ¿Por qué digo ilegalidad? Porque hacer marchas en contra de lo que está establecido por nuestras instituciones y por nuestra normatividad es ir en contra de estas leyes, y eso es ilegalidad, y eso no es sano para nadie. Así es. Luis. Bueno, pues nosotros encantados de estar aquí en tu programa. Claro. Justamente estamos celebrando 9 años en la asociación, en Cheros AC, celebrando estos 9 años en la lucha, en la promotoría y en la defensa de los derechos. Estoy de acuerdo con lo que está comentando el licenciado Hiram. La mejor forma, lo platicamos también ayer, la mejor forma nosotros de conducirnos en este tipo de situaciones pues es en las instancias correspondientes. Creemos que con eso se ha ganado bastante, con eso hemos tenido los avances y los cambios que aunque pequeños pues han significado mucho para la comunidad en general, y pues vamos a seguir al pie del cañón, ahí metiendo nuestra cucharita, incidiendo en esta toma de decisiones, y pues exigiendo, más que nada, exigiendo a las autoridades que nos resuelvan y que hagan algo precisamente en bien de toda la comunidad, respetando obviamente los derechos humanos. ¿Cómo va el tema jurídico, para entenderle bien, Hiram? Bueno, hay con la reforma constitucional del 2011, que es un parteaguas, es un respaldo enorme a los derechos humanos, eleva rango constitucional a los derechos humanos. A partir de ahí, pues suceden muchas cosas, ¿no? Hay a ver si ando yo bien, hay una iniciativa del Ejecutivo Nacional, desde la Presidencia de la República al Congreso de la Unión, para que se legisle el tema de los matrimonios igualitarios. El Congreso de la Unión no ha legislado. Nos acaba de decir por ahí un diputado federal de Chihuahua priista que los del PRI en el Congreso de la Unión, los diputados y diputadas del PRI en el Congreso de la Unión no van a ir por los matrimonios igualitarios, que lo hagan en los estados. No dicen que están en contra, dicen que no van a ir para que los estados sean los que lo hagan. Luego, tenemos en los estados que deberían de legislar, hay estados que ya y hay estados que no. ¿Por dónde? Cuéntanos exactamente, Hiram, cómo va el tema jurídico a nivel nacional, en el terreno federal, del gobierno federal, del Congreso de la Unión, a nivel estatal de los distintos estados, y luego Chihuahua, en el terreno jurídico, como para entenderle bien el caminito. Bien, efectivamente existe una iniciativa por parte del presidente Enrique Peña Nieto, básicamente, entre otros temas, lo que él busca es que la Constitución refleje los criterios que la Suprema Corte de Justicia ya emitió en el tema del matrimonio igualitario, que es lo que comentabas tú en tu introducción. Básicamente, todos los ciudadanos mexicanos están protegidos por la Constitución, dándoles todos los derechos. La Suprema Corte tomó esa decisión ¿a partir de qué? Ok. Esto es interesante porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite este criterio o esta jurisprudencia después de que nosotros, cuando hablo de nosotros, hablo de todas las organizaciones en 16 estados, a través del abogado Alex Salí, el matrimonio igualitario, en su momento, se hicieron 100 amparos de parejas de distintos estados que llegaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación apelando nuestro derecho a la igualdad ante la ley. Y bueno, después de estos 100 amparos, obviamente 5 fallaron en el mismo sentido. Dentro de estos 5 hay uno de Juárez, precisamente Chihuahua contribuye a esta jurisprudencia, y es cuando la Suprema Corte de Justicia emite, ¿no? Efectivamente, como tú lo dices, pues hay muchos amparos, ya está claro el criterio de que efectivamente todos tenemos este derecho, y la Suprema se posiciona Esto a favor. Lo hace entre 2013 y 14. Así es. A partir de entonces, ya algunos estados empezaron a reformar su código. Por ejemplo, en el caso de Morelos, que fue lo más reciente, también tenemos Colima, que hubo ahí unos golpeteos, ¿verdad?, en el Congreso. Obviamente ya tenemos también a Coahuila, y también en el estado de Chihuahua, pues el gobernador saliente es el que también de manera administrativa también, ¿no?, aplicando la jurisprudencia de la Suprema Corte, decide quitar todas las trabas administrativas.
Es el único estado en que ha sucedido así. Pero leyes, hay unos 3 estados. Sí, son 4 estados. 4 estados desde el Congreso del Estado. Así es. Morelos, Coahuila. Coahuila ya estaba, pero ahorita es Morelos, Coahuila, Jalisco, si no, Jalisco, curiosamente Jalisco, curiosamente, ¿no? Que es tan conservador. Yo creo que por eso es que están tan enojados por esta parte del país, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, exactamente. Y Chihuahua, pero no desde el Congreso, Así sino es. nomás desde lo administrativo. Chihuahua es el único que hace esto, es decir, que lo hace administrativamente y no en la ley y no por la reforma. Es interesante, ¿no? Sí, yo tengo que reconocer que fue de veras muy inteligente y también una convicción fuerte, ¿no? De decir, efectivamente, si ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido esta jurisprudencia, a mí como ejecutivo me queda o me resta simplemente pues aplicarla y hacer lo que a mí me corresponde, ¿no? Y en su momento el gobernador saliente dijo, bueno, el Congreso ahora tiene una responsabilidad ante la comunidad de hacer lo que le corresponde. A lo que, bueno, hemos estado esperando. ¿Y el Congreso? No, el Congreso está dormido por el momento. Oídos sordos. Ahora, pero el gobernador saliente no manda iniciativa. No, o sea, nomás lo hace administrativo, pero no manda iniciativa. Nosotros subimos una iniciativa. Porque el Congreso todo le aprobó a Duarte. Todo. A lo mejor se hubiera mandado Duarte una iniciativa. A lo mejor ahí nos hubiese ayudado. Igual un poco, lo hubieran aprobado, ¿no? Igual, sí, el Congreso. Tenía un Congreso muy muy afable, muy consentidor, exacto. Entonces ahí como que se quedó corto este gobierno, digo, lo hubiera hecho. Si ya lo hizo administrativamente, pues mande una iniciativa, ¿no? Sí, así es. Y bueno, entonces en eso vamos. Sí, bueno. En eso vamos. Esto es esta parte, ¿no? Después de ello, obviamente, nosotros metemos 10 recursos de revisión, es decir, 10 amparos que fueron fallados de manera positiva, pero que los demandantes o quejosos decidieron que a pesar de que haya sido una respuesta positiva por parte de los juzgados, ellos apelan ahora que si no se reforma el código de la ciudad del estado de Chihuahua, se sigue perpetuando la discriminación de manera institucional y por eso es que hacemos 10 recursos de revisión. Uno de ellos ya fue resuelto hace poco, en donde efectivamente la Suprema Corte de Justicia ha declarado ya ahora sí inconstitucional el código de Chihuahua. Esperamos otros 4 y con ello estaremos obligando al Congreso de esta legislatura o de la que venga a que tenga que hacer el trabajo que tenga que hacer. Así que no... O sea, no es ni siquiera de si quieren. Ni siquiera si quieren, ni siquiera si tienen o no una iniciativa, ellos lo harán. Ellos a lo mejor piensan que nosotros hemos dormido nuestros laureles, por supuesto que no. Esperamos que en enero de estos 10 recursos de revisión. ¿Cuántos recursos de revisión se 10. necesitan para obligar al Congreso? Fallados en el mismo sentido serían 5 para generar esta parte que obligue al Congreso. Sería la Suprema Corte quien le diga al Congreso así es. Falla. Y desde Chihuahua esta estrategia jurídica de Cheros que se da desde otras organizaciones en los demás estados y a nivel nacional, Chihuahua sí está como figurando, ¿no? En la estrategia legal. Fíjate que es el primer lugar, ¿no? A nivel nacional. Yo digo que sí, ¿no? El primer lugar a nivel nacional en el sentido de que de los 100 amparos, 40 de ellos fueron de Chihuahua y uno de ellos fue de Juárez, parte de la jurisprudencia. Y también... Y ahorita tienen 10, a ver si... 10 recursos de revisión. 10 recursos de revisión, ya resolvieron uno a favor, falta que resuelvan 4 para que el Congreso del Estado tenga que hacer lo que tenga que hacer. Y también hemos metido algunos otros recursos distintos, pero que también van en el mismo sentido. La semana pasada nuestro presidente precisamente colocó una denuncia contra la violación del artículo 130. Básicamente las arquidiócesis o los obispos se están metiendo en algo que no deberían, el Estado laico y otras situaciones. Y bueno, también ahí hemos estado abonando. Con esta denuncia... es por discriminación, supongo. No, aquí en este caso es porque el Estado... no por inconstitucional. A ver, Luis, explícanos ¿Una denuncia en Chihuahua o varias? Es una... Bueno, por el momento hay una denuncia. Detállanos, por favor, la denuncia. ¿Contra quién? ¿Por qué? Fuimos en la semana pasada a dejar la denuncia en el despacho del gobernador, precisamente denunciando los actos de incitación, pues, a la marcha que se realizó el 3 de septiembre en la fronteriza Ciudad Juárez por parte de la arquidiócesis. Se emitió un comunicado oficial con hoja membretada y sello oficial de la arquidiócesis del obispo José Guadalupe Torres.
Y entonces en la denuncia se está exactamente señalando el artículo 130 constitucional y entre otros el 8 y el 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas, en donde básicamente se exige al gobierno que frene estas acciones, que ponga un alto a las instituciones religiosas, en especial a esta persona, al obispo, y se sancione de alguna manera. En caso de la negativa del gobierno, pues se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia para decirle, mira, no me hicieron caso, por favor ayúdanos y tú pon orden aquí. Y pues esa es la intención, ¿no? Que se generen también, como en los amparos de los matrimonios colectivos, pues se genere un movimiento grande para que vaya desde la sanción administrativa, económica y hasta el cese de los ministros de culto, dependiendo en Eso puede su ser, modalidad de eso denuncia. legalmente Claro, puede ser. por supuesto. Claro. Nada más que no se aplica. Hay una ley de asociaciones religiosas que viene desde hace varios años, pero pues se ha movido, precisamente tú lo comentabas en el inicio del programa, por miedo a este avance, por miedo a los cambios que vienen. Y pues bueno, nosotros estamos conscientes y confiados, de que esto se va a dar pronto, dado que los movimientos y los cambios que están sucediendo no están nada más en nuestro estado ni en nuestro país, sino vienen a nivel mundial. Exacto. Esto de la denuncia en contra de un arzobispo, concretamente de un obispo de Chihuahua, en este caso el de Juárez, ¿esto es nuevo a nivel nacional Sí, o hay totalmente. hay otros obispos que están Es siendo parte de estrategia. una estrategia a nivel nacional. Es una necesidad que surge de la impotencia que te transmite este movimiento tan grande de odio que se generó a nivel nacional. Y bueno, y pues que va a seguir. Sí, no, Va a estamos seguir. de acuerdo. Viene una concentración nacional, ¿no? Sí, el claro. 24 de septiembre. Entonces, hay un movimiento que surge precisamente de la persona responsable de los matrimonios en México, el licenciado Alex Ali Méndez, y de la coordinación con varios estados en la República. Entonces, Cheros forma parte de ese movimiento y pues bueno, ahora la novedad de la denuncia contra la Arquidiócesis de Ciudad Juárez, y en próximos días estamos ya presentando una denuncia también contra la Arquidiócesis de la Ciudad de Chihuahua, específicamente al obispo Constancio Miranda, precisamente por sus discursos de odio, discriminación y también de invitación a las concentraciones que se realizaron el pasado 10 de septiembre aquí en la ciudad. ¿Habrá también. para otros ministerios religiosos? Sí, por supuesto. Sí, Esta es la segunda. detectan otros, Sí, completamente. Sí, por ejemplo, ministros tenemos religiosos. Pastores cristianos, pastores mormones, hasta por ahí en Cuauhtémoc hubo un pronunciamiento por parte de un sector de la comunidad menonita, David Mendoza específicamente. Entonces ya los tenemos ubicados. Va a haber denuncias contra por supuesto, todos. pero esto lo hará la comunidad LGBT. Precisamente esta es la parte segunda y queríamos comentarlo aquí en tu programa como una de las primicias. Muchas gracias, muchas gracias. Estaremos invitando a la comunidad LGBT en su momento, próximamente en estos días, a que precisamente ellos sean, la propia comunidad, de manera particular, ya no a través de las organizaciones, o sea, concretamente, pero sí en coordinación con ellas, puedan precisamente denunciar a cada uno de estos actores, obispos y instituciones religiosas cristianas católicas, pero los vamos a denunciar por intolerancia religiosa. Entonces, así se llama no sé si sea delito o cómo se le pueda llamar. Sí, porque realmente la intolerancia religiosa... Hay una ley que lo tiene que especificar. Es definida precisamente como aquella discriminación, y aquí ya tenemos un delito, la discriminación. El asunto ya es penal, porque tenemos una ley penal que debe de sancionar. Sanciona la discriminación. Entonces, la intolerancia religiosa es aquella discriminación que se funda en argumentos religiosos o basados en la fe para precisamente ir en contra de los derechos de otra persona. Un ejemplo, ¿Le van a entrar al terreno penal vía discriminación? Totalmente. Un ejemplo sencillo de entender lo que es intolerancia religiosa es aquella que dice, por mi fe, por mis valores o por mi religión, yo creo que el matrimonio es entre hombre y mujer. Hasta ahí todo bien. Pero cuando dice, y por eso no quiero que se aprueben
los matrimonios entre parejas del mismo sexo, ahí es donde están cometiendo la intolerancia religiosa. Y de eso está inundada la red, tenemos videos, documentos, periódicos, en donde todas las personas lo hicieron. Y bueno, la comunidad LGBT de Chihuahua y de otros estados estarán en toda la libertad y con toda la asesoría necesaria para que se pueda denunciar por intolerancia religiosa a cada uno de estos actores. ¿Cuál es el mensaje? Son nuestros derechos, no se negocian y vamos a defenderlos legalmente. Las calles quizá puedan ser en algún otro momento como lo hacemos cada año para celebrar estos avances, para celebrar nuestra identidad, pero en este momento hemos decidido la vía jurídica, la vía de la legalidad, como todos buenos mexicanos que debemos de hacer todo, es decir, fomentar la legalidad en estos espacios para defender nuestros derechos. Sí, qué bueno que lo apuntas desde el terreno jurídico, porque desde ahí también pregunto, a ver, yo insisto y quiero insistir mucho que en este programa no estamos discutiendo, lo haremos en otros programas y a mí me encanta también discutir desde las creencias y desde las ideas y desde la filosofía y todo, y vale la pena hacerlo. Pero en este caso, a mí me interesa, me parece prudente y me parece necesario hacer esta reflexión desde la vía jurídica. Y justo desde la vía jurídica, tenemos que decir que vivimos en un estado laico. Esto a veces como que no se entiende, como que, pues eso pues está bien, está como que muy bien, pero no nos alcanza, me parece, a veces la pensera para entender bien esto, porque en el terreno religioso, pues yo respeto, yo personalmente, yo, periodista, respeto a todas las creencias. Si alguien quiere ser cristiano, apostólico, romano, católico, apostólico y o cristiano, no tener una religión, o ser ateo, atea, o si alguien quiere ser evangélico, budista, musulmán, etcétera, es decir, lo que sea, de veras, me parece que es súper respetable. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer desde nuestras creencias para poder funcionar como sociedad? Primero que nada, que sean creencias personales son mis creencias, son sus creencias, y luego a la hora de la discusión de por dónde va la sociedad, lo tenemos que hacer desde lo laico, desde la no creencia, desde dejar mis creencias en mi casa, en mi parroquia, en mi iglesia, y venir a discutir en lo laico. Y la discusión en lo laico, ¿por dónde se tiene que dar? Me parece que se tiene que dar desde los derechos humanos, no veo otra. Así es. Porque los derechos, usted podrá creer en Buda, en Jesucristo, en lo musulmán, donde sea, ¿no? Pero en lo que sí nos une a todo mundo, querramos o no, es que todo mundo tenemos los mismos derechos, porque Así somos es. personas humanas. El ser humana, es lo que nos da derechos humanos, por eso se llaman humanos. Y ahí los tenemos ateos, ateas, cristianos, judíos, musulmanes, budistas, todos los tenemos, ¿no? Igualitos. Y entonces por eso, esa es la razón, a ver si yo ando bien porque tú eres abogado, Irán, pero esa es la razón por la que la discusión social se tiene que hacer desde un Estado laico, no desde las creencias. Y entonces el Estado laico, para que sea laico, pues hay leyes, tenemos leyes que mandatan que seamos laicos, Así es. que seamos laicos a la hora de hacer leyes, a la hora de hacer incluso educación desde las escuelas. Y entonces, desde este pensamiento laico, entonces es que ustedes traen esta estrategia de legalmente poner altos a la intromisión religiosa. ¿Ando bien? Claro que sí, completamente. Es muy pues triste, ¿verdad? Ver este asunto de que la iglesia está completamente metida en en los asuntos de Estado. Por eso la denuncia que se hace en este caso desde México Igualitario, en conjunto con las asociaciones civiles de varios estados, se demanda, entre otras cosas, usando totalmente la ley de asociaciones religiosas, por decir en el artículo 8, que ellos están violando, es a impedir o a tapar las iniciativas o los mandatos que dan desde el Ejecutivo, y desde el artículo 29 que propician incluso a no votar por candidatos
Entonces, es prácticamente asombroso que la gente se deje llevar por los ministros de culto de la religión que sea, como lo comentas, y pues se vaya en contra de lo que tenemos en casa. Comentaba ayer contigo por teléfono que habíamos tenido acercamiento de personas muy religiosas ahí a la asociación, donde nos dicen, al momento de invitarme a la marcha desde el templo, desde cualquier iglesia, yo como fiel, pues estoy acudiendo al llamado que me hace mi iglesia, pero me dicen, me dan unos argumentos en los que refieren cosas que yo en mi casa no veo, y yo tengo un hijo, un hermano, un primo, un familiar o un amigo homosexual. Entonces, también los llevan en base de mentiras, de engaños. Fue una guerra sucia. Y bueno, pues con lo que comentabas del Estado laico, es sumamente triste que se estén usando argumentos que no sean veraces y que se valgan de criterios, incluso de cosas de carácter internacional que discuten, y nosotros no estamos agarrándonos de cosas que pasan en el exterior, sino en las leyes mexicanas, y eso es lo que estamos defendiendo. Nada más que se cumplan y que se saque las manos de la religión en asuntos del Estado. Sí, no, es que es un hecho, es decir, la iglesia, hablando más bien desde la jerarquía eclesiástica, porque la iglesia se supone que son todos los fieles, pero Exacto. desde la jerarquía eclesiástica, históricamente, ha influido en el terreno político, en el terreno gubernamental. Y ha influido desde tener el control gubernamental, como era pues en la Edad Media, donde el clero tenía el control gubernamental, el clero tenía las leyes, ¿no? Y entonces hemos caminado desde allá hasta acá, donde ya el clero no tiene que meter las manos a cuestiones del Estado. Pero la verdad es que no ha dejado de incidir políticamente en el comportamiento, incluso en las leyes. Incide de una, y bueno, la religión o las religiones o los y las jerarcas religiosas incidirán en Chihuahua, en México y en el mundo hasta donde se les permita. Es decir, los estados laicos son los que tienen el mandato de frenar la intervención de las distintas religiones. Y entonces aquí, obviamente, los jerarcas religiosos de Chihuahua, de México, etcétera, pues están incidiendo, como lo han hecho siempre. Digo, esto no es novedad. El asunto aquí, me parece, Irán, a ver si yo ando bien, el asunto aquí, y es donde ustedes entran en la estrategia, el asunto aquí es que hay leyes que los gobiernos tienen que cumplir. Esas leyes ya están. Y las leyes dicen que la religión tiene que sacar las manos de los asuntos del Estado, ¿no? Así es. De las leyes de un país y de un Estado. Y entonces, a ver, aquí el asunto es saber si los gobiernos, los congresos, cumplen con estas leyes, y ustedes por eso están demandando. Así es. Precisamente, por ejemplo, en lo que comenta Luis, en el artículo 8º de la Ley de Asociaciones Religiosas, es muy clara al decir que los ministros no pueden oponerse a las leyes del país. ¿Es una ley federal o es una ley estatal? Sí, es una ley, es federal. Federal. Sí. Sí. Y esta ley dice que no, los ministros no pueden oponerse por ningún medio a las leyes del país. Y la primera ley, por así decirlo, el primer enunciado de nuestra Constitución dice que todos los mexicanos gozan de los derechos. Y cuando la Constitución dice todos, es todos y todas. Sí. Si llega a faltar un ciudadano mexicano, ya no somos todos. Exacto. Y si falta uno y no somos todos, entonces no estamos cumpliendo con la ley y estamos violentando la ley. Entonces, si estas personas desean que solo un grupo de personas tenga derecho a un cúmulo de derechos, entonces ya no estamos contemplando a todos los ciudadanos. Y yo soy ciudadano mexicano. Luis es ciudadano mexicano. Entonces, si no nos contemplan,
de esta manera ellos están oponiéndose a las leyes del país. Otra de las cosas es que no respetan doctrinas ajenas a su religión. Dice el artículo 8 que deben de respetar doctrinas ajenas a su religión. En mi caso, yo soy cristiano, yo no soy católico, yo no creo como los crean los católicos. Entonces, y también los testigos de Jehová, y también los mormones, y también los menonitas, y también los ateos. Entonces, el tratar de imponer un modelo de familia o un modelo de sociedad desde una visión católica, por así decirlo, cristiana conservadora, es tratar de imponer una cosmovisión religiosa a otras cosmovisiones que también habitamos en el país, y eso no es legal. Otra de las cosas es que todo quehacer de las asociaciones religiosas tiene que ser conforme a que todo lo que hagan debe propiciar al respeto de los derechos humanos. Es decir, aún así que ellos tienen libertad, o todos los ciudadanos en México tenemos libertad de acción, pero tenemos un límite. Nuestras acciones son el derecho del otro. Ya lo dijo Benito Juárez, ¿no? El respeto al derecho ajeno es la paz, es decir, el respeto comienza cuando tú respetas los otros derechos de los demás, y aquí es donde están ellos violentando. Yo también creo que es sencillo entender esto. Yo defino un Estado laico de la siguiente manera, y digo que un Estado laico no adoctrina creyentes. Un Estado laico garantiza derechos para ciudadanos, y esta es la confusión. No quieren llevar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o a la Constitución religión, porque el Estado laico no está ahí para adoctrinarnos. El Estado está ahí para garantizar nuestros derechos. Exacto. Y lo único que puede garantizar nuestros derechos precisamente es una ideología, utilizando el lenguaje de ellos, basada en derechos humanos. ¿Por qué los derechos humanos? Porque son los únicos argumentos legales que permiten que todos podamos convivir en paz y que todos podamos ser representados, escuchados, y que nuestra calidad de vida sea garantizada en un país como el nuestro, que es democrático. Sí, me parece que tenemos que apostarle a los derechos humanos. No hay otra. No hay otra. No hay otra. En su momento, hace siglos ya, se le apostó a la religión, porque la sociedad así pensaba que así era, o que era lo mejor. Sí. Evidentemente no funcionó. Y entonces, en este caminito de avance social, de reglas sociales, escritas y no escritas, porque hay reglas sociales escritas y no escritas. Las que están escritas, estas que son leyes, generalmente se hacen para avalar a las que no están escritas, ¿no? Así ha sido el caminito histórico del comportamiento social. Y entonces hace ya mucho, no en Chihuahua, no en México, en el mundo, quedó muy claro que la mejor manera de entendernos en sociedad es en un Estado laico, donde las religiones no intervengan en las cosas de la sociedad, en las cosas de las leyes, donde cada quien debe de guardar sus creencias religiosas en su casa, en su iglesia, nada más, ¿no? Nada más, no en la discusión social. Esto es difícil porque estamos ahorita en una coyuntura, en un tránsito social donde todavía la jerarquía, las jerarquías religiosas, porque son muchas, quieren seguir interviniendo. Y yo quiero pensar, me parece hasta de sentido común y explicable, no debería ser, pero me parece que así es, que las jerarquías religiosas van a querer y van a seguir interviniendo e intentando intervenir toda la vida mientras existan. Me parece que es un ejercicio del poder, porque las jerarquías religiosas ejercen poder, ¿no? Y entonces lo van a querer ejercer. Aquí el reto, por eso yo insisto, aquí el asunto es de los gobiernos y de los congresos, de los poderes del Estado. El Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, que esos son los órganos que tenemos como sociedad, que decidimos como sociedad, que meten orden, que hacen orden y que deben de garantizar un Estado laico. Y garantizar un Estado laico es frenar la intervención política, legal, etcétera, de las religiones. Completamente. Sí, evitar que poderes se impongan sobre otros. La idea es convivir todos juntos en cada su lugar. Hay una forma que también he dicho siempre, en una democracia todas las voces son legítimas, es decir, todas deben de ser escuchadas, pero cada voz en su lugar. Y la iglesia ha brincado la barda para gritar cosas desde un terreno que no le corresponde. Entonces, mientras la iglesia no brinque la barda, es decir, pueda emitir todo lo que ella piense y quiera, pero desde su terreno no va a haber ningún problema.
Entonces, todas las voces son válidas, todas las voces son legítimas en una democracia, pero todas las voces tienen su lugar. Y aquí la ciudadanía es una voz muy fuerte dentro de un Estado laico y la comunidad LGBT, cada uno de ellos son ciudadanos mexicanos. Sí, algo que también yo creo que hay que aclarar, porque luego hay confusión. El asunto de las leyes, el asunto de la discusión social no tiene que ver con mayorías ni con minorías. No, es un discurso peligrosísimo. Eso no tiene nada que ver. Las No. leyes son para mayorías y para minorías. Los derechos humanos son para mayorías y para minorías. Eso ni siquiera tiene que entrar a una discusión. Por supuesto, si me permites comentarlo nuevamente, nuestro artículo primero constitucional comienza diciendo todos. Entonces no dice si la mayoría o la minoría, no, dice todos. Entonces la Constitución siempre piensa Aunque en todos haya nosotros. una sola persona en México Es importante. que piense diferente Así es. al resto. O sea, podemos ser todos parecidos, pero una sola persona que piense totalmente distinto al resto, pues ese entra también. Así es. Ese también cuenta. Y es tan peligroso el discurso de las minorías o usar a la minoría como una forma de decir que no se debe de legislar o garantizar unos derechos. Tan peligroso es que los quienes lo manejan, por ejemplo el Frente, que hace mucho alarde, ¿no?, de que juntó 1 millón de personas en sus marchas que están en contra del matrimonio igualitario, que es la realidad. Ellos dicen que están a favor de la familia natural, pero terminan diciendo lo contrario. U otras cosas, fíjense bien, si yo aplico su propio argumento, perfecto, es 1 millón, es más, les regalo otro 1 millón, son 2 millones de las personas que ustedes marcharon. Somos 120 millones de mexicanos. ¿Cuánto representa esto? Es más, ni necesitamos hacer la regla de 3 para saber el porcentaje. Es rápido, podemos entender que 2 millones contra 120 millones de mexicanos son una minoría. Por lo tanto, como ustedes son una minoría, no se puede legislar conforme a lo que ustedes piensan. O sea, es tan ridículo y tan peligroso que ni aun ellos deben de manejar ese discurso. Los derechos son para todos y cada uno de nosotros. Así es, sí, el asunto de las minorías es peligroso porque ha sido el discurso de mayor discriminación, que fue el discurso que usó Hitler para justificar matar a tantos judíos. Y es que parte de una suposición. El ser diferente, ¿no? Parte de una suposición tan falsa de que cuando tú dices que la minoría, inmediatamente te supones dentro de la mayoría. Y yo digo, ok, si 100,000 rarámuris que viven en el estado, que son una minoría con respecto a 3.4 millones de mestizos, es decir, personas que no somos rarámuris, entonces ellos no tienen derecho a la garantía de sus derechos, o sea, no tienen derecho a que se garantice su vida digna a través de los derechos, o el 5.5% de las personas que viven con discapacidad en Chihuahua. Exacto. Entonces, no podemos hacer esto. Ahora, yo no soy rarámuri, yo no soy una persona con discapacidad, pero basta que crezca para adquirir una discapacidad. Yo no pertenezco a lo mejor a una minoría de personas que viven con VIH, pero ¿quién dice que no puedo llegarlo a hacer? Entonces es muy peligroso, y no es bueno que nosotros manejemos este discurso. Delicado. Nadie pertenece o nadie está siempre del lado de las mayorías. Siempre en algún momento de nuestra vida. Pertenecemos a alguna minoría siempre, ¿no? Entonces no podemos estar a la minoría de las gorditas, a la minoría de las bajitas, de las altas, de las... a los ojos de quien se juzga. De las madres solteras, de las que no tienen hijos, de las que sí. Entonces es un discurso muy peligroso para de las que tienen, de las que tenemos o no tenemos carro, de que sí, no, digo, casa sí o casa no, etcétera. Es muy complicado. Por eso yo insisto, se nos va el tiempo, nos quedan 2 o 3 minutitos y me gustaría cerrar enfatizando que tenemos que hacer un análisis serio de esto, me parece. Por eso yo lo quise abordar desde lo jurídico. Me parece que tiene que ser desde los derechos humanos. Los derechos humanos, si bien se han ido mencionando mucho, posicionando mucho, todavía nos falta entender qué son los derechos humanos. Yo le pido a usted, le invito a que conozca los derechos humanos, si no conoce tanto, a que investigue, que lee, en internet ya se consigue mucho, a que conozca, se apropie de los derechos humanos, los ejerza y los respete. Me parece que eso es lo único que nos va a llevar a tener una mejor sociedad, una mejor convivencia, que tanto necesitamos. De por sí tenemos tanta violencia y tantas violencias, necesitamos apostarle a la paz. No hay otra que los derechos
humanos. Y yo, la verdad, felicito a Cheros, que me parece que son muy inteligentes de entrarle a esta estrategia jurídica, porque efectivamente las calles son buenas, el activismo en las calles ha sido bueno, históricamente las marchas, etcétera, pero las leyes cuentan. Y es para ganar derechos, Sí. no para ir en contra de ellos. Exacto, exacto. Yo les agradezco, Luis y Iram. Y bueno, pues haremos más programas, ¿no? Me parece que Chihuahua necesita escuchar sus voces, necesita entender un poquito más, moverle el tapete. La intención del programa es mover el tapete para que reflexionamos desde otra visión, ¿no? Claro que sí, y bueno, pues agradecemos la invitación y pues le hacemos el llamado a la gente, a las personas que tengan alguna duda. Tenemos en la asociación asesoría legal, asesoría psicológica incluso, porque pues el efecto de todos estos discursos religiosos han generado también casos controversiales dentro del núcleo familiar y se ha afectado ahí a personas. Entonces estamos a las órdenes en las redes sociales. Que entren al Face, ¿verdad? Que entren al Face Cheros, y que nos busquen Cheros. Sí. Cheros AC. Cheros estamos AC. ahí en Facebook, en Twitter hay y en teléfonos y hay todo ahí, manden mensajitos Sí, y sí. se comunican de volada. Y bueno, yo nada más quiero terminar con una reflexión muy, muy breve. Hay 97 parejas que ya contrajeron matrimonio en Chihuahua. Y sí, esto para la próxima discusión, si le queremos entrar a la discusión de las creencias, de las opiniones, yo preguntaría, ¿estas personas cambiaron algo? Es decir, el hecho de que se casaran 97 personas, ¿modificó algo? ¿A alguien le afecta? ¿En qué dañaron, no? ¿En qué dañan? ¿A quién le afecta? Al contrario, son personas que ahorita ya tienen un sustento jurídico en muchos terrenos, ¿no? En el terreno médico, en el terreno de la seguridad social, etcétera. Y entonces son personas que se están beneficiando, pero a nadie le perjudica, digo, nadie, es más, la gente ni se entera, hombre. Y seguirán, porque son 97, el próximo va aumentando. Yo estoy segura que va a aumentar el número, porque pues las parejas, igual que las heterosexuales, las homosexuales también se quieren casar. Digo, en el terreno jurídico tiene también beneficio el matrimonio, y habrá quien no quiera. Y no todas, exactamente. Habrá quien no quiera, habrá quien no quiera. Como también Como personas heterosexuales sabemos quienes no nos queremos casar también, digo, Así es, así por es. las razones que querramos, ¿no? Así es. Iram, Luis, yo les agradezco. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Al contrario. Muchísimas gracias y seguimos. Gracias. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todo el personal técnico que hace posible la transmisión, a usted que nos escucha. Hasta la próxima. Mujer, si te han crecido las ideas.